Jaime, te entrego la sala, hermano. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Adelante. Encantado nuevamente estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan interesante que desde que lo conocí, pues no dejo de fascinarme con él. Doy gracias a Dios por, primero, tener buenos amigos que siempre me invitan a cosas chéveres, excelentes. Parece mentira, pero a veces la gran paradoja de todo esto es que nosotros los médicos estamos conociendo cosas increíbles de personas que no son médicos, o personas como ustedes. Pero así es, uno se va dando cuenta en la medida que va pasando el tiempo que existe ahí afuera, no solamente una gran sabiduría, sino también grandes oportunidades que si uno pues abre los ojos, abre la mente, pues no se las pierde. Y doy gracias a Dios porque no me perdí en ningún momento esta gran oportunidad de conocer este gran producto que hoy me está dando buenos resultados con mis pacientes y sobre todo me permite ofrecer una alternativa más a un flagelo como el dolor, pero al mismo tiempo eh, con unos resultados que van más allá de una simple analgesia. Eso es lo que más me gusta de este gel. Em, yo pues soy muy inquieto con todo esto, siempre investigo y más allá y empiezo con una visión más holística, más funcional, tratar de encontrar los mayores beneficios a todo lo que la naturaleza tiene. Este gel no es 100% natural en el sentido de que no lo extraemos de una planta ni nada de eso, pero sí tiene unos componentes que están en la naturaleza y que por simple lógica, por simple sentido común y sabiendo cómo funciona nuestro cuerpo, podemos intuir para todas las cosas que puede servir. Entonces, me van a perdonar si tengo un lenguaje muy técnico, pero yo quiero que vayamos mucho más allá de sencillamente aprendernos para qué sirve. Porque seguramente sirve para muchas cosas. Ya a ti te ha quitado el dolor. Hay gente que se lo echa hasta en los ojos, que no debería ser así, pero yo he visto gente que se lo echa en los párpados, gente que se lo aplica en un montón de lugares y vamos viendo como unas anécdotas que hay que tenerlas en cuenta. Pero yo quiero que vayamos analizando, vayamos aprendiendo qué tenemos en nuestras manos. Eso es muy importante porque hay gente que me dice, doctor, su cremita me ayudó. No sé si le ha pasado. Dice, tiene una crema muy buena, esa crema me gusta. La gente cree que esta es una crema común y corriente. No, esto es un gel con una tecnología que realmente tiene la capacidad de hacer que tu salud cambie en unos aspectos increíbles. Estoy acuñando un término muy importante para mis pacientes y es la antifragilidad. No voy a decir que me lo inventé yo, eso es un término, pero en la medicina como tal, para mí es muy importante porque ese es el enfoque que yo le tengo a mis tratamientos. La antifragilidad. ¿Qué quiere decir eso? Hacer que los pacientes disminuyan su fragilidad. Señores, nosotros somos unos seres humanos muy fuertes que estamos diseñados para soportar muchísimas cosas. Si tú te pones a pensar todo lo que has pasado tú en tu vida y todo lo que te ha tocado soportar, sobrevivir, etcétera, etcétera, te das cuenta que eres muy fuerte. Pero por alguna razón, día tras día, el ser humano, que está diseñado para cosas fuertes, se va volviendo cada día más frágil, más frágil. Y eso lo vamos viendo cuando no tienes energía, cuando te duele el cuerpo, cuando dejas de hacer muchas cosas que tú anteriormente hacías. Entonces, nosotros ignoramos todos estos síntomas, como que lo damos por normal, ¿no? Ya, pues ya no soy el mismo de antes, pero en realidad no te estás dando cuenta que existe toda una serie de sistemas, productos, ambientes, situaciones que están diseñadas para que tú te vayas volviendo cada día más frágil. Y en la medida que esa fragilidad va aumentando en ti, tú te vas dando cuenta que eres más vulnerable a muchas cosas y va a ser mucho más difícil tratar este tipo de cosas. Anteriormente la gente le dolía cualquier cosa, se quedaba quieto, le tomaba un café y se le quitaba. Hoy en día pues es muy difícil quitar un dolor. Los analgésicos que estamos usando en nuestra práctica clínica nos muestran que estamos eliminando un síntoma por un momento específico, unos cuantos minutos, unas cuantas horas, y después ese mismo analgésico te va a hacer más frágil. Entonces, nosotros tenemos un motor, nosotros somos un motor, el motor humano, y necesitamos la mejor herramienta posible para auto recuperarnos, ¿sí? Y dejar de ser tan frágiles y empezar a fortalecernos. Y una de las cosas que empecé a analizar del gel
uno de sus componentes, que es la carnosina, que de pronto, pues sí la habíamos escuchado como tal, pero no le habíamos prestado mucha atención. Lo importante que es para nuestro cuerpo, que es uno de los componentes que nos hace supremamente fuertes. La carnosina. Y anoten este término porque esto tiene que ver mucho con nuestro gel. Nuestro gel gira alrededor de esta sustancia, obviamente, que está unida a otros componentes, pero específicamente la carnosina es uno de los componentes más importantes que nos ayuda a la recuperación de los tejidos. Porque la carnosina, pues, produce una serie de eventos metabólicos antiinflamatorios que hace que nosotros, cuando, por ejemplo, somos niños que tenemos la mayor cantidad de carnosina en nuestro cuerpo, nos recuperemos más rápido. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que un niño de 9 años se fractura un bracito o se golpea y rápidamente el huesito le pega. Y entonces es hasta esa edad que tenemos la mayor cantidad de carnosina. Pero esto va bajando después de los 8 o 9 años y pues va en un declive progresivo y silencioso. Nosotros no nos damos cuenta, pero en la medida que va pasando el tiempo, esto es uno de los factores que nos evita que nosotros nos recuperemos más fácilmente. Obviamente que en la medida que va pasando el tiempo se vuelve peor, pero entre menos carnosina tenemos, más acidez tenemos en nuestro cuerpo. Y esto es importante que empecemos a hablar de este tema para que nos vayamos familiarizando, porque en realidad la carnosina, que de pronto no hemos hablado, le damos importancia a muchas cosas, antioxidantes como la vitamina C, glutatión, el NAD, que están tan de moda en este momento. Pero nos olvidamos que existe otro compuesto como la carnosina, que es un dipéptido, o sea, son dos aminoácidos. Entonces, no alcanza a ser una proteína, es un dipéptido. Esos dos aminoácidos como la beta-alanina y la histidina. Y esto está presente en muchos tejidos, está presente en el músculo, está presente en el cerebro, está presente en el corazón. Y es un buffer de protones. ¿Esto qué quiere decir? Que captura iones de hidrógeno. Si se acuerdan, en la escala de pH, cuando hablamos del pH, que si está ácido, que si está básico, eso tiene que ver mucho con el hidrógeno. Cuando la carnosina captura los iones de hidrógeno, entonces empieza o ayuda a disminuir la acidez. Esto es muy importante porque la acidez, o sea, el estado ácido de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos, es la que está implicada en mucho deterioro, en mucho daño y sobre todo en gran parte del mecanismo del dolor. Entonces, pero además de eso, la carnosina tiene múltiples acciones, no solamente actúa como buffer de protones, que mejora la acidez, sino que además tiene un efecto de quelación, es un quelante. ¿Qué es quelar? Atrapa. ¿Qué va a atrapar? Metales pesados y va a atrapar azúcar. En un término así, para que me entiendan, la carnosina atrapa el azúcar. ¿Y esto qué significa? Es algo muy importante, señores. Ustedes no saben, pero en realidad del 60 al 70% del dolor que usted tiene en su cuerpo tiene que ver con la glicación. Es un proceso lamentable que está acabando con la humanidad, del cual casi no se habla, o sí se habla, pero no se le da la importancia que debe tener. La glicación no es más que el azúcar que se pega en todo tu cuerpo, en todas tus proteínas. Y muchas personas se hacen un examen que se llama hemoglobina glicosilada y le sale altica y no le prestan atención a esto. No, tengo la hemoglobina glicosilada en 6, la tengo en 5,6, doctor, la tengo en 7. Ahí empezó tu problema, ahí empezaste tú no solamente a envejecer, los grandes problemas de salud comienzan ahí. La cantidad de azúcar que está pegada en tu cuerpo es lo que realmente te va a envejecer y te va a enfermar. Y es ahí donde entra la carnosina, súper necesaria. Cuando tenemos dos cantidades en nuestro cuerpo de carnosina muy disminuidos, tenemos más glicación. Hay personas que por su naturaleza, por su genética, tienen más carnosina en el cuerpo. Pero la mayoría de nosotros no. Empezamos a perderla de los 9 años y ya tenemos eh, eh, poquita en nuestro cuerpo, por decirlo así. Y entonces esos beneficios como el buffer de protones, la quelación de metales, la antiglicación, también tiene un efecto antioxidante muy importante. Y una cosa muy importante que la gente no sabe, pero los estudios científicos lo han demostrado, tiene un efecto de activación de la autofagia. Esto es muy importante porque esto se viene hablando hace mucho tiempo, la autofagia, que activarla con ayuno, activarla con un montón de cosas, con ejercicio. Pero la autofagia no es más
que la condición o la capacidad que tiene tu cuerpo de comerse a sí mismo. ¿Y qué se comen? Proteínas defectuosas. ¿Cuáles son las proteínas más defectuosas que hay actualmente en tu cuerpo? Las que están glicadas, las que están llenas de azúcar. Y esto es muy importante porque si tú tienes una autofagia, por eso cuando tú haces un ayuno, para hacer ayuno hay que saberlo hacer, pero cuando tú haces un ayuno, lo primero que hace es comerse las proteínas que están glicadas y las renueva. Por eso el ayuno rejuvenece, hace un montón de cosas. Eso hay que saberlo hacer. Esto no es una clase de ayunos, pero les digo, esto hace la carnosina. Entonces, al tener todas estas acciones, nosotros estamos ante una maravilla de moléculas, de dipéptidos. Y nuestra célula está en una constante crisis molecular, una crisis ácida molecular. Y esta crisis, o sobrellevar esta crisis de acidez, ¿ah? Es lo que va a determinar que tu salud o tu enfermedad, gran parte de tu salud o tu enfermedad, gran parte de tu vejez o de tu juventud y gran parte del dolor que tienes dentro, ¿no? El dolor obviamente tiene múltiples mecanismos y los que son expertos en medicina del dolor saben que es así. Pero yo le puedo asegurar que el 70 al 80% del dolor tiene que ver con mecanismos de glicación. Porque es un irritante, el azúcar irrita, quema y no lo tenemos en cuenta. ¿Ya? Y les voy a decir, solamente el 12% son estudios clínicos serios en Estados Unidos, que es el único país que hace este tipo de estudios. Solamente el 12% de la población tiene condiciones óptimas de salud en cuanto a hemoglobina glicosilada. Quiere decir que más del 88% de las personas tienen hemoglobina glicosilada alta. Estamos incluyendo niños y adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más comida chatarra hay, pues peor. Entre más refresco tome, peor. Entre más Coca-Cola tome, entre más gaseosas, refrescos, comida procesada, todo lo que venga del trigo, el arroz, el maíz, todas esas cosas te aumentan la hemoglobina glicosilada. Lo óptimo es tenerlo por debajo de 5, por debajo de 5. Yo sé que hay valores de referencia, y si aquí hay médicos lo saben, que le van a decir, no, entre 5.3 y 5.7, ¿ya? Pero en realidad, cuando tú llegas a 5.7 ya tienes un proceso de glicación dentro de ti y te van a empezar achaques, dolores, un montón de tendinitis. Ayer precisamente estaba con un paciente, años con una tendinitis rotuliana. Va al ortopedista, va a todos lados, le hacen de cuanta cosa, exámenes, le colocan analgésicos, le colocan infiltraciones, le hacen de cuanta cosa, reposo, bolsa de hielo, ya ha ido, le han hecho un montón de cosas y tiene la hemoglobina glicosilada en 5.7. Yo le dije, mientras que esa glicación no baje, es muy difícil, pero te tengo un truco y ahí vamos a hablar del truco. Porque si bien es cierto, los hábitos son muy buenos, pero nosotros estamos llenos de gente floja, como dice, que no, prefiere comprar cualquier cosa. Y ahí es donde entra el láctico. Ojo que el láctico no reemplaza los buenos hábitos, jamás. La correcta alimentación, el ejercicio, el agua es lo fundamental. Pero entonces, si ya tú sabes que solamente el 12% de la población de Estados Unidos, según ese estudio, cumple las condiciones óptimas con una hemoglobina glicosilada menos de 5, quiere decir que no sé en qué parte de esa tabla estás tú, de esa población. Pero si tú eres de lo que comes mal, comes refresco, comes a alta hora de la noche, no haces ejercicio, no tomas agua, seguramente estás en el 88% de las personas que están vueltas a un caramelito, es decir, están llenas de azúcar por dentro. Eso hace que tu cuerpo esté en un estado de acidez crónica. Y obviamente que cuando la acidez se establece en tu cuerpo, pues ese pH no cumple las condiciones óptimas para que tus enzimas, todas las enzimas de tu cuerpo funcionen de manera adecuada, empiezan a desnaturalizarse. Y la célula empieza a caer en un colapso funcional. Y todo eso que tú sientes como fatiga es una crisis ácida. Hay gente que se despierta más cansada de lo que se acuesta. Y sencillamente, pues, es todo este mecanismo que está afectando. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué no tomamos carnosina? Sería lo lógico, ¿cierto? Vamos a tomar carnosina. Pero existe una trampa en la naturaleza. Resulta que la carnosina por vía oral presenta varios obstáculos. Cuando tú te la tomas, el primer obstáculo es el estómago. Hay un pH gástrico entre aproximadamente el 1.5 y 3.5, o sea, es muy ácido. Tiene ácido clorhídrico, uno de los ácidos más fuertes de la naturaleza. Es más, tú te echas un huesito y el huesito se diluye en el estómago. Lo que pasa es que tenemos mecanismos para no quemarnos, pero el estómago es una barrera. Cuando la carnosina cae ahí, se destruye, porque acuérdense que es un dipéptido, o sea, son dos aminoácidos, no alcanza a ser ni una proteína, entonces ese enlace que tienen los dos pues, se rompe y queda vuelto unos aminoácidos. O sea, ahí deja de funcionar. El segundo obstáculo son unas enzimas. ¿Qué son enzimas? Son como sustancias que degradan
a otra sustancia. Hay una enzima que se llaman las carnosinasas, se llaman así. Carnosinasas son enzimas que degradan carnosina. Entonces, cuando tú tomas carnosina, hay una que está en el intestino y otra que está en la sangre. Hay una carnosinasa 1, una carnosinasa 2. Entonces, si logra pasar la carnosina del estómago y llega al intestino, la carnosinasa, primera, tan, la acaba. Y si llega a pasar a la sangre, en la sangre se degrada. O sea que es muy poca carnosina que va a llegar a científicos. ¿Ah? Y el otro paso es que si logra pasar a la sangre, si logra pasar al plasma, porque por mucha cantidad que tú tomes, va a tener que pasar por el hígado y ahí también se termina de degradar. Entonces la carnosina bioral no sirve, no los va a ayudar. Eso es como si tú estuvieras tirando vasitos de agua desde la calle para apagar un incendio en el piso 50 de un edificio. Es muy difícil. ¿Ok? Entonces, ¿la alternativa cuál es? La piel. La piel es un órgano, primero que todo, un órgano muy extenso. La gente cree que la piel nada más es nuestra cubierta, no, la piel respira, pero la piel absorbe también. La gente no tiene idea de todo lo que absorbe la piel. La piel se está absorbiendo desde el cloro que tú te estás, con el agua que tú te estás bañando. Por eso está de moda que la gente le está poniendo filtro a las duchas, pero estás chupándote ese cloro. Se está absorbiendo las cremas, todo lo que tienen las cremas que tú te pones. Se está absorbiendo el plástico que está en tu ropa. La piel se está absorbiendo, incluso si tú abrazas a otra persona, su aroma, su sudor, todo, la piel absorbe todo. ¿Sí ves? O sea, es una vía importantísima para usarla. Y lo bueno es que no tiene un paso hepático, es decir, todo lo que absorbe por la piel no pasa por el hígado. Por eso la mayoría ahorita se están utilizando hormonas, un montón de cosas que utilizan la piel. La piel absorbe todo, ¿sí ves? Entonces los genios que crearon este gel se dieron cuenta, ¿por qué no usamos carnosina en un gel? ¿Qué pasaría? ¿Mm? ¿Mm? Sobre todo porque si sabemos que la carnosina es importante para nuestra fortaleza, por todos los mecanismos de acción que vimos, es un buffer de protones, que el es antioxidante, y vamos repasando todas las... Esto es importante que se lo aprendan. Ustedes cuando empiezan a saber por qué están utilizando este gel, cada día se van a convencer más, y se van dando cuenta que no es solamente una cremita, como le dicen, ¿no? No, 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 no es una cosa que va mucho más allá. Es increíble todo lo que pueden hacer. Y sobre todo A en ver, el dolor. Leslie, adelante, adelante, Imagina, doctor. sí, y adivina en ese punto, si podemos aplicar carnosina, que llegue ya directo, ¿cómo sería? Entonces, tenemos esto, a alguien se le ocurrió aplicar carnosina a través de la piel, teniendo en cuenta que la piel es un filtro altamente selectivo, señores. Y una particularidad de la carnosina es que como es un dipéptido, es decir, es una molécula muy pequeña que tiene más o menos de más o menos como 2,26 gramos por mol. ¿Eso qué significa? Eso porque es que es tan chiquitica, tan chiquitica que está por debajo del umbral de 500 gramos por mol, que es lo máximo que se utiliza en cremas y medicamentos transdérmicos. O sea, es mucho más pequeño que lo que se requiere para que pase la piel. ¿Sí me explico? O sea, es muy pequeñito, o sea, es muy fácil que pueda penetrar la carnosina. Entonces la carnosina entra por la piel, evita el plasma, y en el plasma sanguíneo están las carnosinasas que la degradan. O sea, no va a tener nada que la degrade. Entonces tiene una concentración local enorme en el sitio donde se utilice. Y además de eso evita la viabilidad del paso hepático. O sea, no pasa por el hígado. Entonces esto pues es una gran ingeniería farmacéutica aplicada con sentido común. Y es lo que me llama la atención de todas estas cosas. No sé quién lo inventó, me imagino que yo sé que dentro de lo que estuve leyendo, pues lo han puesto a prueba durante años en deportistas. También me leí el estudio que hicieron en los jugadores de rugby, haciendo el rugby, pues un deporte muy pesado, de contacto muy fuerte, de gente gigante que se da contra la otra y que obviamente pues requiere que las lesiones se sanen rápido, ¿m? Y que además de eso pues den toda la energía para que las personas sigan jugando. Entonces, en estos jugadores pues el rendimiento estuvo al máximo y también hubo más rápido recuperación. Entonces, sabemos que con
altos niveles de carnosina, tú dejas de ser tan frágil, te vuelves más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. Y al ser tú más fuerte, pues puedes lograr muchas cosas. ¿Quién no quisiera tener la fortaleza cuando teníamos 20 años? ¿No? O cuando éramos adolescentes. O mejor aún, cuando teníamos 9 años. Los niños de 9 años se demostraron que son la etapa de mayor fortaleza de los seres humanos. Se, se recupera más rápido de muchas cosas. Entonces, esto es muy importante porque si mejoramos el estrés, ¿no?, que ocasiona la acidez en los tejidos, ¿no?, o cuando se ejercita el músculo constantemente, y podemos mejorar el rendimiento y también podemos disminuir el dolor, la fatiga y obviamente nuestro sistema inmunológico también se mejora. ¿Qué nos está matando, mi gente? La acidez, métaselo en la cabeza. El pH de las personas envejecidas es un pH ácido. Y es que nosotros estamos tratando de apagar un incendio ahí, echándole gasolina al fuego. Cada vez que tenemos un dolor, nos dan un analgésico, nos dan un corticoide. No estoy diciendo que esto sea malo del todo, no. El arsenal médico está lleno de estos medicamentos y muchas veces es necesario usarlo. Obviamente, anteriormente no teníamos láctigo y el dolor es una cosa tan inhumana que una de las cosas que nosotros debemos procurar como médicos es quitar el dolor con lo que tengamos, ¿no? Y a veces el dolor es tan fuerte que nos vemos obligados a utilizar pues antiinflamatorios, esteroideos, no esteroideos, es decir, corticoides, no corticoides, y como los AINES y también hasta opioides, que son opioides, los derivados del opio, morfina y todos sus derivados. Pero resulta que, bueno, ahora que sabemos lo que está sucediendo, resulta que en realidad, esos analgésicos, esos corticoides, esos opioides, lo que hacen es empeorar la situación a largo plazo, a mediano plazo. Para nadie es un secreto que tiene un dolor y de tanto tomar analgésicos, pues te alivias por un momento, pero después te enfermas de otra cosa. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Ya? Sabes que terminan con gastritis, problemas renales, etcétera, etcétera. O sea, te van volviendo más débil, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros eh, tenemos también el pH como un reloj biológico de arena. Cuando tienes un pH ácido, tu reloj biológico se acelera, es decir, te vuelves más viejo, más rápido. Entonces hay que procurar disminuirlo. ¿Qué hace nuestro querido láctico? Obviamente, todas estas cosas, al ser combinado con la carnosina, con el magnesio, que es un cofactor que se utiliza o se emplea en más de 600 reacciones enzimáticas, ¿m? Esa combinación pues mejora muchas funciones y muchos tipos de dolor. Vemos que el magnesio también actúa sobre la acidosis celular. Y cuando hay mucho ácido en nuestro cuerpo, o sea, tenemos mucho protones de hidrógeno, también disminuimos la cantidad de magnesio, o sea, hay como un círculo vicioso. Si se corrige la acidosis, también se corrige el magnesio, y si le damos más magnesio a la persona por vía tópica, pues los resultados van a ser impresionantes. ¿Qué tenemos que hacer? Procurar que estas moléculas, por muy pequeñas que sean, ya el magnesio, la carnosina, también encuentre a través de otros componentes del gel unas vías para que penetre más rápido. ¿M? Y ahí es donde entra el mentol. El mentol tiene la capacidad de fluidificar la capa córnea de la piel. Si usted analiza bien las capas de la piel, la epidermis, la capa córnea está compuesta por células muertas que se acumulan o se apilan ahí como baldosas, ¿no?, vistas desde un microscopio, pero eso es pura queratina con grasa. Entonces, con grasa seca ahí. Entonces, ¿qué hacemos? El mentol fluidifica esa matriz lipídica de la capa córnea y permite que penetre más rápido, en este caso la carnosina y el magnesio. Y activa unos receptores que se llaman TRPM8. No sé, esto no lo memoricen, pero estos receptores es lo que genera la sensación de frío de todo lo que es menta, mentol y todas estas cosas. Hay sustancias que tienen esa sensación de un gel frío y eso también produce analgesia, ¿no? Pero también aumenta el flujo sanguíneo cutáneo de tal manera que permite que se absorba mucho más rápido la carnosina y el magnesio. Entonces tenemos varios mecanismos de absorción. Eso es muy importante porque eso hace que el gel sea muy efectivo y rápidamente absorbible. ¿M? Entonces trae que la carnosina es pequeña, tenemos el magnesio, que también es un mineral, tenemos el mentol que fluidifica la matriz lipídica, es decir, la capa córnea de la piel, y entonces tenemos resultados en que se absorbe entre un 5 y un 22% más veces de que se puede absorber una crema o un gel normal.
Entonces tenemos esa triada sinérgica, carnosina, buffer de protones, antiglicante o antiglicación, antioxidante y activa la autofagia. Tenemos magnesio, que es regulador iónico, es un cofactor enzimático y un antagonista del calcio. Muy importante esto, que el magnesio es antagonista del calcio, y después lo vamos a ver porque muchos de los tejidos se calcifican. Cuando usted le habla de una fascitis plantar, de un espolón calcáneo, de este tipo de cosas, los tendones se calcifican porque hay un déficit de magnesio. Eso tiene que ver, las arterias se calcifican. Y el mentor es un facilitador de entrega, vasodilatador y señalizador térmico. O sea que tenemos una tecnología sinérgica ahí, una emergencia sinérgica que hace que se absorba con mucha rapidez y mucho más profundo en un 22% este producto. Entonces, esa suma pues causa la sinergia, que no es más que la multiplicación de esos efectos y de los efectos benéficos de cada uno de sus componentes. Entonces, ahí cada vez cuando una persona tiene un dolor, como una neuropatía, acuérdense, la neuropatía es el dolor típico, ¿no?, de este sistema doloroso. Es decir, es el ejemplo típico de la glicación, azúcar pegada en los nervios. Las neuropatías, sobre todo las neuropatías diabéticas, ¿no? Y es ahí donde yo he visto el mayor resultado, el resultado milagro, el fin de esa agonía, porque un paciente con neuropatía diabética es un paciente que agoniza. Y cuando me pregunta, ¿cómo quita el dolor? Hay unos colegas me dicen, pero ¿cómo quita el dolor esa crema? O sea, ya la gente dice crema. Esa cremita, ¿cómo quita el dolor? Primero que todo, no es una crema, es un gel. ¿M? Y te voy a explicar y empiezo a hablar de la carnosina, qué hace la carnosina, pero básicamente lo que hace es esto. Mire, imagínense que el azúcar está pegada al colágeno. Las fibras de colágeno son las que componen nuestros tendones y parte de nuestros músculos, ¿sí ves? Y también el colágeno es una estructura, hace parte de la estructura de todos los componentes del cuerpo, los vasos sanguíneos, etcétera, los nervios y todas esas cosas. Entonces, ese colágeno está lleno de azúcar, porque que lo podemos evidenciar en la hemoglobina glicosilada, que no es más que una muestra de todas tus proteínas. La hemoglobina es una proteína. Entonces la medimos y se está llena de azúcar, está glicada o glicosilada o glicosada. Es el mismo término, glicada, glicosada, glicosilada, es decir, está llena de azúcar. Es como si usted cogiera una cebolla y la metiera en caramelo. O sea, es la cebolla caramelizada. Bueno, en este caso es la hemoglobina caramelizada. Y sus nervios también están caramelizados. Y sus músculos y sus tendones también están caramelizados. En el caso de un diabético, sus nervios están caramelizados y eso produce irritación, ardor, hormigueo, pérdida de sensibilidad, una pérdida de la mielina. La mielina es lo que recubre el nervio, es como si usted tuviera un cable que tiene una cubierta plástica y por dentro tiene el cobre. Si usted pela esa cubierta, pues queda el cobre puesto y empieza a ser corto. Entonces, eso es el dolor de la glicación. Ahí está representado en la neuropatía diabética. Pero hay pequeñas glicaciones que no alcanzan a ser tan fuertes como la neuropatía, pero sí se nota en la mayoría de los dolores articulares. Y esto que les estoy diciendo ahorita en los libros de medicina no se habla, pero cada vez se tiene más en cuenta porque hay más estudios científicos. Y tú no puedes tapar el sol con los dedos, porque si bien es cierto, tras que el azúcar ha sido satanizada, a la gente le da rabia escuchar que no pueden consumir azúcar porque eres un adicto al azúcar. Pero si bien es cierto, cada día se sabe más que es un veneno, y en la medida que sale más evidencia como esta, de que además de que sea un veneno que te puede volver diabético, te envejece, te daña el metabolismo porque te pone a ser un quemador de azúcar, te engorda, te produce daño en los riñones, en los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. También además te va a producir no solamente dolores como la neuropatía, sino que ese dolor de rodilla que tú dices que es artrosis, que tú dices que es lumbago, que tú dices que es tendinitis, en un 60 o 70% es azúcar pegada en el músculo y en los tendones. Entonces, de eso no se habla porque obviamente pues, la mayoría de los productos del supermercado están llenos de azúcar en sus múltiples presentaciones. Tú no solamente dices azúcar añadido, puedes decir sacarosa, dextrosa, puedes decir jarabe de maíz, todo eso es azúcar. El azúcar tiene más de 60 nombres escondidos en las etiquetas de los productos de la industria alimenticia y es lo que realmente está produciendo. Pero entonces, ya el extremo de toda esa cosa es la neuropatía diabética. Pero hay dolores que no se han clasificado como neuropatía, pero tienen que ver con la glicación. Entonces, los medicamentos que estamos utilizando para eso, la gabapentina, la pregabalina, la duloxetina, etcétera, etcétera, que lo que hace es que altera la percepción del dolor a nivel central, es decir, no te están quitando nada, sencillamente están engañando a tu cerebro para que él
él se distraiga un ratico y crea que no tiene dolor, pero después, obviamente, lo que te están es volviendo somnoliento y el dolor va a volver, porque no te están quitando nada. ¿M? Y no detiene la destrucción subyacente del nervio. El nervio se sigue destruyendo. ¿M? Entonces, nuestra medicina convencional, de la cual yo hago parte, porque yo también soy médico, pone como, es como si pusiéramos música a todo volumen, ¿no? Para no escuchar que las termitas del comején están derrumbando la casa. Cuando viene a ver, la casa se cae. Ese ya tú tienes otro problema más serio, te volviste ciego, porque el azúcar se te pegó en los ojos, etcétera, y el dolor ya ha dañado tu calidad de vida a tal punto que ya tú hasta tienes depresión y un montón de cosas, ¿no? ¿Qué hace? Entonces ese azúcar se pega al colágeno, a la fibra de colágeno de los tendones. ¿Qué hace la carnosina? Secuestra esas moléculas caramelizadas o azucaradas. Es como si la carnosina llegó y lo atrapa, lo quela, lo atrapa y lo sustituye en la fibra de colágeno. Es como si llegara la carnosina y le dice al azúcar, quítate de aquí y me meto yo. Entonces el colágeno con carnosina y sin azúcar, pues funciona mejor. No se irrita. Al no irritarse, no produce acidez. Y al no producir acidez, pues deja de eliminar potasio, perdón, magnesio. ¿Ya? Y al dejar de eliminar magnesio, ya el magnesio que le ponen en la crema aumenta los niveles de magnesio a nivel local y bajan los niveles de calcio, porque el calcio se va pegando y va haciendo que los tejidos se vuelvan más rígidos, más duros, todos los tejidos. Entonces ya la célula tiene un respiro, ya el tejido tiene un respiro, los niveles de acidez disminuyen porque la carnosina le roba el protón, entonces ya no está tan ácida. Al mismo tiempo, la oxidación que hay por el proceso inflamatorio disminuye. Al mismo tiempo, eh, todos esos mecanismos irritantes de la glicación caen y lo que sucede es que el cuerpo tiene un alivio. Un alivio que si lo sumas a los buenos hábitos, hacen que tú te vayas recuperando mucho más rápido y te vuelvas mucho más fuerte. ¿No? A nivel local tiene eso, porque la carnosina actúa a nivel local. Por eso mucha gente dice, no, me frota en la espalda y se me quita el dolor en los pies. Pues puede que sí, pero no por la carnosina, más que todo por el magnesio, porque el magnesio sí se absorbe y pasa a la sangre. Pero la carnosina actúa a nivel local. O sea, por eso es muy importante saber localizar el dolor y ponerlo ahí, porque ahí es donde va a tener el alivio. A nivel sistémico, obviamente que va a relajar por el magnesio y obviamente que el magnesio sí va a correr libremente por todo el cuerpo. Eso también es muy importante porque tiene un efecto benéfico. Entonces, problemas como la lumbalgia, le voy a decir, ya saben cuál es ese mecanismo por el cual actúa el lácteo. Ustedes se pueden imaginar un montón de cosas, todos los dolores que ustedes pueden aliviar, todos los dolores. ¿M? Porque en realidad cuando, por ejemplo, una persona tiene un dolor lumbar el dolor lumbar, mi gente, es una afección que perjudica tanto al obrero ese que carga ladrillos, que se está dando duro, que carga bultos y está, por ejemplo, en una construcción, como al ejecutivo que está sentado todo el día en una silla y que el estrés lleva a que le duela la espalda. ¿M? Y mucha gente cree que esos son por problemas de columna. Sí puede haber un porcentaje de problemas de columna, no, es un problema del músculo, del músculo. El músculo que está ahí para vertebral, es decir, al lado y lado de las vértebras, en toda la columna, ahí. Ese músculo está creando un fenómeno que es el rigor mortis. Es como cuando la gente se muere y se pone tieso, ¿no? Más o menos como un rigor mortis pequeñito. ¿Por qué? Porque por todo lo que hemos hablado, la glicación, los analgésicos, la mala alimentación, etcétera, que han llevado a que tú tengas un pH ácido, es decir, su sangre esté ácida, a ese nivel. También el ácido que se está formando ahí baja los niveles de magnesio, porque acuérdense, donde hay ácido hay poco magnesio. Mucho ácido, poco magnesio. Y poco magnesio aumenta la cantidad de ácido láctico. ¿Ah? Que es muy importante. Acuérdense que el gel comenzó eso para disminuir el ácido láctico. ¿Cómo lo disminuye? Disminuyendo los niveles, haciendo a veces el buffer de protones. Y eso hace que el músculo se contraiga y no se relaje, sino que se pone ahí contraído. Entonces, mucho ácido, poco magnesio, mucho ácido láctico y mucha contracción y nada de relajación. Haz de cuenta que tú tienes esas vértebras así, súper contraídas. Obviamente que los discos se van saliendo. Los discos intervertebrales, haz de cuenta que usted tiene dos galletas con mermeladas y usted le hace así a la galleta y la mermelada se sale. Bueno, usted le hace así a las vértebras, los discos se salen. ¿Y quién lo está apretando? Los músculos están apretando eso. Y no es un problema de columna, es un problema del músculo, de la acidez.
¿Mm? Lo mismo pasa con muchas enfermedades. Por ejemplo, la gran incomprendida, la fibromialgia, tiene mucho que ver con este problema. Eh, a nivel local se forman puntos de dolor por acidez. Esa es la visión que yo tengo de la enfermedad y cómo la estamos tratando. Obviamente que eso no te va a salir en los libros, en los libros va a decir una cosa totalmente diferente. Y por eso todavía están tratando la fibromialgia con antidepresivos. ¿No? Pero el magnesio es un cofactor fundamental para lograr que realmente la célula se relaje y pueda mejorar este tipo de cosas. ¿No? Entonces, con deficiencia de magnesio también es difícil lograr un pH adecuado. ¿No? Y vemos cómo a través de estos mecanismos podemos ayudar a muchas enfermedades. Enfermedades como cuáles, no digamos enfermedades porque no, primero no estamos enseñando a tratar enfermedades, ¿no? Digamos condiciones de salud. ¿No? Porque los que tratan las enfermedades son los médicos. Son condiciones de salud y nosotros lo que vamos a hacer es mejorarlas, no las vamos a tratar. ¿Ok? Eso es muy importante aprenderlo a diferenciar porque si no queremos meternos en problemas a futuro o pisar algunos callos, ¿no? Entonces las condiciones, una condición sí o sí que ustedes han visto, vamos chuleando, si lo han visto la gente que lo está utilizando, el insomnio arquitectónico. ¿No? ¿Por qué y cómo? Bueno, resulta que el magnesio nos ayuda bastante al insomnio. ¿M? Pero al mismo tiempo, cuando tú te aplicas el gel, baja la temperatura, un poquito la temperatura de tu cuerpo. Un poquito, pero ese poquito induce el sueño. Eso lo hace el mentol. Tenemos el mentol que baja un poquito la temperatura y tenemos el magnesio que es un relajante muscular inductor del sueño. ¿M? La ansiedad, vamos a ir por ejes. Estamos en el eje neurológico. La ansiedad y la hipervigilancia. El magnesio estimula el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos desactiva, porque la mayoría de la gente nosotros estamos listos para la pelea, como dicen. ¿No? La mayoría de nosotros estamos listos para la pelea. Yo no sé si saben, hay gente que es muy reactiva, está en una reacción constante. Bueno, eso es porque tiene el sistema simpático, que no es tan simpático, el sistema del estrés, lo tienen activado. El magnesio activa el parasimpático y el parasimpático nos relaja, entonces esa ansiedad hipervigilancia disminuye. También he visto beneficios en las migrañas. Ojo con esto. Las migrañas se ven beneficiadas con la aplicación del láctico. ¿Por qué? Porque muchas de las migrañas son cefaleas que comienzan como cefaleas tensionales. Este músculo de acá, mire, el músculo de acá se pega con el frontal. Aquí hay un músculo frontal y aquí hay un músculo occipital. Y en la mitad hay como un tendón que mutuamente se jalan. Es como cuando uno está preocupado y tiene el ceño fruncido así, y hace así y jala por acá. Y cuando uno tiene ese mico, como dice aquí en Colombia, que es una cosa que eso se ve beneficiado aplicándote en la nuca, en el cuello y hasta en la frente. ¿No? El bruxismo es algo muy similar. El músculo de aquí tensionado, los maceteros. Mucha gente sufre de bruxismo de noche. Cuando están durmiendo, crujen los dientes. Y tú le ves los dientes lo tienen todo comido. Le mandan a hacer una placa. O a veces le ponen hasta toxina botulínica. Aplicándote elástico en los músculos maceteros y aquí en la parte submaxilar te ayuda muchísimo al bruxismo. La fibromialgia en zonas de dolores localizados. Es importante encontrar los puntos dolorosos y aplicarlo. ¿M? Cuello, hombros. Puede aplicar mañana y noche. ¿M? Restaura todas esas señales nerviosas dañadas en ese. El síndrome de las piernas inquietas también ayuda. ¿Eso qué es? Hay personas que están sentadas y mueven las piernas y les toca ir hasta el neurólogo, al psiquiatra, a que se los trate. Puede aplicárselo en la espalda, los trapecios, cuello, base del cráneo. Te puede ayudar bastante. Tuve una paciente con eso se le quitó. Deterioro cognitivo leve, es decir, a veces se te están olvidando las cosas. Entonces, ya hay pacientes que lo están tratando para el Alzheimer y funciona. Ojo con esto, aquí lo estamos hablando a nivel, esto no es para que lo difundan y espero que esta grabación no la pasen por YouTube porque no vamos a dar falsa expectativa, pero sí mejora. Nunca 100 trapecio, ayuda a mejorar la concentración. Yo desde que me lo estoy aplicando, yo he notado que mi memoria está mejor, mi sueño está mejor. También puede ser por el mecanismo que ayuda a dormir mejor a las personas. Y hay un trastorno, un TDA en adultos, también he visto beneficios. Estos son ya experiencias muy personales, ¿no? Yo atiendo cualquier cantidad de pacientes, ya ni lo cuento, al día. De la gente que va a mi consultorio, eso está lleno, yo atiendo personas con todas las enfermedades.
Y he visto que el TDAH en adultos funciona. También base del cráneo y trapecios aplicar. A nivel del sistema musculoesquelético y articular, la lumbalgia mecánica, una de las que más se ven beneficiadas. La zona lumbar, paravertebral, en la espalda, mañana, tarde y noche, 3 veces al día. En la fascitis plantar también he notado un gran beneficio. Se aplica en la planta del pie y en el talón. Y obviamente se refuerza también los trapecios. Fatiga deportiva. Hay pacientes que me dicen, "Ah, ya no rindo igual, doctor, no sé qué me pasa". Lo hemos puesto a rendir mucho mejor. De aquí donde yo tengo los centros médicos en Colombia, en Fusagasugá, en Bogotá, hay mucha gente que practica ciclismo, pero gente que te hace 40 50 kilómetros diarios en bicicleta. No saben, Colombia es una de las, y esta zona donde yo estoy es una de las mecas del ciclismo a nivel mundial. Aquí salen ciclistas impresionantes para Francia, para Europa, para todos lados. Y aquí la gente toma en serio ese deporte, y ese deporte es muy exigente. Y la gente que está utilizando el láctico aumenta su rendimiento, ¿no? Sobre todo en los grandes grupos musculares, los isquiotibiales, que se ven muy afectados, a veces la espalda, los cuádriceps, las pantorrillas. Artrosis, ortoartrosis, directamente sobre la articulación. Como yo te digo, la artrosis es un desgaste del cartílago. Yo he visto, yo le voy a ser sincero, la artrosis es uno de los dolores que sí se mejora, y la osteoartritis también, pero porque le quita uno de los componentes al dolor. La mayoría de las personas con artrosis también tienen glicación de los tendones, y nadie tiene en cuenta eso. Entonces el láctico también tiene un efecto antiinflamatorio, ahí antioxidante, y alivia bastante el dolor. Pero muchas personas de pronto no se les quita el dolor enseguida, demora un tiempito más. Yo he visto eso en la artrosis en mi experiencia, porque ya hay un desgaste del cartílago como tal. Y el láctico no es que produzca más cartílago, no. Quita la glicación a nivel, te quita uno de los componentes del dolor. La tendinopatía, y si los tendones cuando están inflamados, eso es azúcar pegada. La gente pregunta a un ortopedista, ¿por qué se me inflamó el tendón? Doctor? No te va a decir nunca. No, lo tiene inflamado. Tiene una tendinitis. Una tendinitis. Y te dice, hay una tendinitis aquí que es la tendinitis tenosinovitis de Kerbein. Esto aquí hace que este tendón de acá se inflame y eso produce un dolor cuando tú mueves la mano. He visto los pacientes con este dolor de tenosinovitis, una maravilla. Y eso, ¿qué más? Eso es azúcar pegada ahí. ¿Mm? El túnel del carpo también. Muchos beneficios en el túnel del carpo. Está fácil. Aquí hay como una banda fibrosa, así dentro, que por abajo pasa un nervio. Y esa banda se pone dura. ¿Por qué? Dicen que por movimientos repetitivos, que la gente que trabaja mucho en el computador y tal. Sí es cierto, pero obviamente que si tú tienes azúcar pegada en el cuerpo y haces movimientos repetitivos, pues se te daña, se te inflama, te atrapa. Unos beneficios increíbles en síndrome de túnel del carpo. Esas personas que dicen que me dan calambres de noche. Hoy me vi una paciente así. Doctor, calambres. Son lácteos, se le quitaron los calambres. ¿Mm? Los calambres no son más que también contracciones musculares por un déficit de magnesio, potasio, toda esta cosa. Cuando tú metes potasio, carnosina, ya, porque mucha gente, perdón, el magnesio y carnosina, el potasio se equilibra. Porque mucha gente dice, no se me quitan los calambres y eso que estoy tomando potasio, estoy tomando eh, eh, mandarina, uvas, aguacate, que son productos de limón, que son los que tienen más potasio, y no se me quita. ¿Qué hago, doctor? Es que si no tienes un equilibrio con el magnesio, el potasio tampoco te hace efecto. El potasio, el magnesio, el sodio tienen que estar equilibrados, o si no, uno de los tres se baja, ¿no? Entonces, obviamente que los calambres se van a mejorar. Recuperación postquirúrgica. He visto pacientes recién operados por múltiples cirugías. Se recuperan más rápido. Ojo, no se echa encima de la herida quirúrgica, alrededor. Porque de todas maneras, una herida abierta, cosa de esta, nunca se va a aplicar esta. Ni lesiones en la piel, ni dermatitis, ni nada de esas cosas. ¿Mm? Déficit de testosterona, muy común en los varones mayores de 40 años y en muchos jóvenes también. Se coloca en la piel del escroto siempre y cuando, o sea, de los testículos, siempre y cuando no haya lesiones, hongos, laceraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo por la noche. Ayuda a que se produzcan más erecciones, más testosterona, más erecciones matutinas, que son muy importantes en el varón. ¿No? Obviamente la neuropatía diabética es donde yo he visto el mayor resultado. Resultados milagros de minutos. Neuropatía diabética en mi caso. Múltiple paciente todo el fin de semana, doctor. Láctico, una cosa increíble. ¿Mm? Yo he visto que cuando se coloca en el abdomen, en el cuello y en el rostro, baja los calores de la menopausia. O sea, me ha servido para las pacientes que sufren de sofocos, calores, usado de manera paulatina. Ayuda muchísimo.
Dismenorrea, que son cólicos menstruales, utilizados en el abdomen bajo, también a la región lumbar, en esta zona, también, porque aquí hay unas terminaciones nerviosas que salen de la médula espinal hacia los órganos genitales internos, hacia el útero. Entonces, se aplica ahí y entonces vemos que mejora muchísimo a los pacientes con dismenorrea, cólicos menstruales, que son muy frecuentes. Estreñimiento. Se coloca en el abdomen siguiendo la trayectoria del colon. Así lo hago yo. Pues yo soy osteópata y hago unas maniobras de osteopatía visceral combinada con láctico. Y eso es casi que inmediato. El paciente, después de la terapia, le dan ganas de ir al baño. Estrés crónico, fatiga adrenal. Los pacientes que tienen mucho cortisol, en el que ya dejan de producir cortisol, entonces también se coloca en la base del cráneo, en los trapecios, si es un hombre, en el escroto, en el abdomen, en los testículos. También mejora la fatiga adrenal. Rigidez arterial y el endotelio. ¿Esto qué quiere decir? Vea, las arterias se van poniendo duras porque se llenan de calcio. Ojo con eso. ¿Por qué se llenan de calcio? Porque hay poco magnesio. ¿Por qué hay poco magnesio? Porque hay mucha acidez. Eso es el cuento de la arterioesclerosis. Una cosa es la arterioesclerosis y otra cosa es la aterosclerosis. Parece una palabra sí, que fuera igual, pero no es lo mismo. La arterioesclerosis es cuando las arterias se ponen duras, rígidas, están llenas de una placa de calcio. Entonces te mandan un medicamento anticálcico que se llama el amlodipino. No sé si lo han escuchado. El famoso amlodipino. Eso es un medicamento que te baja los niveles de calcio y te hace que la arteria se relaje. Porque tiene mucho calcio. ¿Pero por qué diablos tiene mucho calcio? Porque tiene poco magnesio. Cuando el magnesio está a niveles normales o altos, el calcio baja solo. Por eso el magnesio baja la presión arterial. Eso lo sabe, pero entonces, la gran pregunta es ¿por qué no estamos dando magnesio? ¿No? Mucha gente toma magnesio, sí, pero el magnesio también se elimina. Tiene que pasar por todos esos obstáculos, esa barrera que yo le he dicho, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el hígado. Entonces, gran porcentaje del magnesio que nosotros tomamos se bota, no se aprovecha. Y solamente un 5% aproximadamente se está absorbiendo. Tras eso que el magnesio se consume rapidísimo. Usted está comiendo magnesio, suplemento de magnesio, ya lo más probable es que si lo tomaron en la mañana, en la noche ya no tengan. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? El lácteo, al absorber el magnesio por la piel, él sí pasa a la sangre. La carnosina pasa a la sangre, pero es degradada. La carnosina actúa a nivel local. ¿Sí ves? Pero a nivel sistémico actúa el magnesio porque pasa directamente a la sangre sin un paso hepático y obviamente que va colmando nuestra necesidad de magnesio. Ahí sí te digo, entre más sea la superficie donde te lo estás aplicando, te da mucho mejor. Entonces, en la espalda, en el tórax, te va a servir muchísimo para que las arterias se vayan reblandeciendo. Ten mucho cuidado con los pacientes hipertensos que toman anticálcicos como el amlodipino porque se les puede bajar mucho la presión. Y si tiene una enfermedad arterial periférica, es decir, esos pacientes que tienen las arterias obstruidas, por ejemplo, por la misma diabetes, ahí sí por una aterosclerosis, que es decir, placas de ateroma metidas dentro de las arterias que las van tapando, puede ayudar a dilatar un poco, puede ayudar. Si está muy tapado, pues, es muy difícil, pero si te lo aplicas en las piernas, en la pantorrilla, he visto que la gente disminuye la claudicación. ¿Qué es la claudicación? Es que tienen las arterias tan tapadas que cuando caminan se sienten un dolor en las piernas y se le ponen a veces los pies un poquito más oscuros, cianóticos. Eso se llama claudicación, es por arterias tapadas. Entonces, ahí también puede servir. Uno de los efectos sistémicos más impresionantes que más me han es la que disminuye la resistencia a la insulina. La grasa abdominal, mi gente, está llena de un montón de sustancias. Cuando usted tiene una barriga y tiene mucha grasa en el abdomen, esa grasa, ese tejido adiposo actúa como un órgano endocrino. Es decir, produce hormonas, produce interleuquinas y son hormonas que te pueden perjudicar, como por ejemplo exceso de insulina, etcétera, etcétera. Entonces, he visto que los pacientes, obviamente con el régimen nutricional y todas estas cosas, que se lo aplican en ese abdomen, cuando tienen un abdomen muy prominente, bajan los niveles o bajan la resistencia a la insulina. También las mujeres que tienen síndrome ovario poliquísticos, también bajan la resistencia a la insulina. También he visto que hay pacientes que están muy estresados y sienten como que la cabeza les palpita o a veces sienten que el palpitar del corazón o las palpitaciones cardíacas lo sienten en la cabeza.
también se mejora con eso. Los espasmos diafragmáticos. El diafragma es un músculo que, como que separa el abdomen con el tórax. Y ese músculo se contrae en las personas que están muy estresadas. Entonces uno a veces con una maniobra, eso lo hacemos nosotros los osteópatas, que hacemos una cosa que se llama osteopatía visceral, liberamos el diafragma. Entonces yo le estoy aplicando láctico ahí en la liberación del diafragma y el espasmo del diafragma disminuye. Y el paciente siente, ay, ese paciente que siente como que tiene la respiración corta y como que respira y se queda. Este paciente se ve muy beneficiado por esto. Em, y lo que a muchas personas les interesa y les gusta, la glicación a nivel del rostro. El azúcar se pega en el rostro. Muchas de esas cosas que tú ves, que esas arrugas, esas bolsitas en los ojos, que la piel se está destajando, eso es azúcar pegada en la piel del rostro. El azúcar se pega ahí y hace que la piel se acartone, se ponga rígida, entonces te pones más arrugado, ¿no? Te salen más manchas. Entonces, aplicarlas en el rostro disminuye en cierta medida las arrugas, la inflamación, las bolsas en los ojos, las bolsas aquí en los párpados, eso, porque eso es azúcar pegada. El edema facial, a veces hay gente que tiene la cara hinchada. Y obviamente las personas que son fanáticas de la toxina botulínica, del boto y todas esas cosas, mejora el botox. Es decir, si tú te aplicas el láctico unas semanas antes de poner botox, si te gusta ponértelo, te va a ayudar a que te dure más. Te optimiza esos procedimientos estéticos. Y también una cosa que me he dado cuenta por el mismo mecanismo, el folículo piloso también se cae por azúcar. Un paciente que tiene glicación es más fácil que se vuelva calvo. Entonces, aplicárselo en el cuero cabelludo también ayuda a que el cabello se deje de caer por el mismo mecanismo. Las uñas frágiles, la otra vez una señora con las uñas que se le partía. Yo le dije que se lo aplicara aquí en la madre de la uña y eso saca las uñas muy fuertes. Si hay gente que se le parte las uñas, también sirve para eso. Aquí en la madre, no en la uña, sino aquí en esta zona. Hace que las uñas se pongan, pues. La cicatrización ya de las heridas que están cerradas, ya que le quitaron los puntos, ya están cerradas, mejora la cicatrización. Evita que salgan queloides. Hay una paciente que me llegó con una rosácea, también le mejora la rosácea el eritema facial. Las estrías recientes también se van desvaneciendo poco a poco, sobre todo esas estrías. Y esas son como más o menos 40 condiciones que he visto en la medida que vamos practicando y vamos viendo, les voy contando. Entonces, mi gente, si tiene alguna pregunta, dígamela porque ya me voy a dormir, ya son las 9 de la noche y hasta ahora ya estoy durmiendo. Vamos hablando, cuénteme por favor alguna inquietud y resolvemos una o dos preguntas. Gracias, doctor Núñez, por tan excelente información. La valoramos muchísimo. Tuvimos en un momento pico casi 100 personas escuchando la información que estaba usted compartiendo. Yo pude hacer 4 anotaciones Una y, pregunta. perdón, permítame un segundito. Eh, Preguntaron en el chat que si funciona, que cómo le hacía usted para los pacientes con diabetes tipo 2. Sí, los pacientes con diabetes tipo 2, acuérdate, la diabetes tipo 2 es más que todo una enfermedad de comida. O sea, tu páncreas se cansó de toda la comida que le diste durante muchos años y entonces empezaste a presentar resistencia a la insulina y después de eso, pues, te volviste diabético. Entonces, por uno de los mecanismos que yo te expliqué, la resistencia a la insulina va disminuyendo, sobre todo si se aplica a nivel de la grasa abdominal. Él se absorbe y a nivel local, la carnosina también tiene un efecto en la grasa abdominal. Y obviamente que si lo llevas y la llevas con una correcta alimentación, una alimentación guiada por un nutricionista, más que todo con un corte semiqueto así, y haciendo una actividad física, lo más probable es que la diabetes tipo 2 ojo, tipo 2 en un 60% de las veces se te corrija. ¿No? Y entonces yo he pasado pacientes de que incluso con diabetes tipo 2 que se volvieron insulino dependientes a pesar de que no eran tipo 1, pero los tipo 1 siempre sí o sí requieren insulina. Los tipo 2 llega un momento que ya el médico se cansó, el paciente es muy terco, no hizo caso, no se pudo controlar con los hipoglicemiantes y le tuvieron que meter insulina. Esos pacientes, aunque utilicen insulina, siguen siendo tipo 2. Y estos pacientes, pues, bajan, cuando vienen a ver, los niveles, los requerimientos de la insulina van disminuyendo, tienen que irle bajando la insulina de 2 en 2 unidades hasta que se la quitan, quedan con los hipoglicemiantes orales, es decir, la metformina o todas estas cosas, los otros hipoglicemiantes, y lo que hacen es que con el tiempo también se los quitan. Ojo, no dejan de ser diabéticos. ¿No? Se mejoran un 60% y ya se controlan con correcta alimentación, ejercicio y, cómo no, el uso de láctico. ¿No? Excelente, excelente. Y para personas con apnea, ¿cómo le podría ayudar este gel? Mira, la apnea del sueño también tiene que ver con estas cosas. Uno en el cerebro tiene unos núcleos que son los que controlan el hipotálamo, en este caso el núcleo que controla la respiración.
el cerebro se llena de azúcar, mi gente. Y es ahí donde te llega el Alzheimer, te llega la demencia, pero también te llegan este tipo de cosas que la gente se los atribuye a otra cosa, pero no es más que azúcar pegada en el cerebro. Entonces, la apnea del sueño, si tú la sabes manejar, yo no tengo experiencia con apnea del sueño, pero por lógica, y ya que tú me tienes esa pregunta, yo te puedo casi que asegurar que si mejoramos la alimentación, baja un poquito de peso, porque tiene que ver mucho también con el sobrepeso, bajas la resistencia a la insulina, ¿m? Te lo aplicas en el cuello, la espalda superior, te lo aplicas aquí en la sien. ¿M? Lo más probable es que poco a poco empieces a dormir mejor por varios mecanismos naturales que se inducen con esta gran combinación y seguramente pues es un porcentaje que lo vamos a ir determinando. Ahí sí yo no tengo estadísticas, no le puedo asegurar, pero posiblemente se mejore. Sin embargo, no dejen de utilizar su CPAP, por favor, hasta que determinemos realmente que funciona. Pero puede llegar a ser que funcione. Vamos a probarlo. No tengo experiencia clínica en este momento, así que, pero por sabiendo ese mecanismo de acción, que es lo bueno de saber cómo funciona el producto, que nos podemos llegar a imaginar cómo podemos utilizarlo. Y si es un producto inocuo, pues, vale la pena intentarlo, saber que no te va a hacer daño de ninguna forma. ¿Ok? Bueno, y ya casi para terminar, me preguntan por aquí por la cicatrización caloide. Así ¿Cómo que podría ya el ayudar a queloide esto? se forma, pero mire, yo tengo un queloide acá. Yo no sé por qué me salió. Eso es un día que yo estaba en México, me acuerdo yo, y estaba haciendo unas dominadas en un parque. Y esa cosa estaba como mala y se vino así y casi me cae en la cara, me cayó aquí en el pecho. Y me cicatrizó queloide. Yo nunca había cicatrizado y me estoy aplicando látigo. Pues déjeme ver dentro de una semana y después se los muestro porque sí he sentido que han disminuido, ¿no? Así Buenísimo. que puede que sirva. Por aquí en el chat me pregunta, a ver, el señor Jesús Emilio, ¿qué tal con el dolor por el nervio ciático? Excelente, excelente, porque, bueno, el nervio ciático muchas veces es pinzado por dos estructuras. Puede ser por un disco intervertebral. El disco sale y pinza en los nervios, ¿no? Pero el disco puede estar ahí por la musculatura paravertebral que está haciendo que el disco se salga. Si lo aplicas paravertebral y relajas esos músculos, puede que el disco pueda meterse y deje de pellizcar el nervio ciático. Y la otra estructura que afecta el nervio ciático es el músculo piramidal, que es un músculo que está aquí en la nalga, por decirlo así, y que por el cual pasa el nervio ciático. Entonces, cuando ese músculo se contrae, lo pellizca también. Y si se aplica ahí en la nalga, puede quitar el dolor. Ahora, hay maniobras descomprensivas. ¿Qué he visto yo? Que yo le digo a la gente, cuélguese un minuto en una barra, que su cuerpo le cuelgue una vez al día y se aplica láctico. Y en un 60-70% de las personas se les quita el dolor del nervio ciático. Pero hay un porcentaje que no se les quita porque ya de pronto tienen varias protrusiones, varias herniaciones o tiene una herniación ya grado 3 muy grande, que definitivamente sí se va de procedimiento quirúrgico, es necesario. Pero cuando son herniaciones grado 1 grado 2 con una descompresión, maniobra descompresiva, puedes ir al osteópata, que es un médico que sabe de esto. No tengo nada en contra de los quiroprácticos, pero los quiroprácticos no son médicos, hacen una función muy buena, sí, pero les recomiendo más a un osteópata. Y obviamente un osteópata que maneje láctico, porque ¿qué pasa? Si anteriormente era muy efectivo haciendo esas maniobras, ahora soy 3 veces más efectivo, porque antes de hacer la maniobra le aplico el láctico. Entonces, o se le quita el dolor por el láctico o se le quita el dolor por las maniobras. Total, voy a lo seguro. Bueno, doctor, ha sido muy amable. Le tengo una última pregunta. Hemos visto varios casos. Estamos hablando que en más de 5.000 personas que han utilizado el gel, he escuchado 3 casos de que se han aplicado el láctico y le ha dado el dolor el doble de lo que lo tenía y han comenzado en lo que le llaman una crisis curativa. ¿Cómo puede el láctico ayudar a esa persona que entró en crisis curativa al usar este producto? Sí, como yo te digo, o sea, él no actúa en todos los mecanismos del dolor. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que tienen un dolor, por ejemplo, yo he visto que la gente con mucha artrosis a veces no se mejora enseguida, no se mejora enseguida y puede ser que si hay una relajación muscular, la articulación que de pronto estaba acomodada de una forma, porque el músculo estaba, o sea, cuando uno tiene un dolor, el cuerpo trata de acomodarse de tal forma que para evitar el dolor, ¿cierto? Entonces como que busca una posición y está cómodo. Cuando tú lo relajas, esa posición cambia y el paciente le puede aumentar el dolor. Pero entonces mi recomendación es que se lo siga aplicando, que se lo siga aplicando, que el cuerpo se va reacomodando. ¿M?
y aunque experimente de pronto más dolor, pues obviamente el paciente se asusta, pero no es el gel el que le produce el dolor. Es que los mecanismos de reacomodación por la relajación muscular hace que en la posición donde ya estaba cómodo y se podía soportar un dolor, cambie. Entonces, obviamente, pues varios puntos gatillo ahí que están sensibles, pues se reestimulan. Eso puede ser una de las explicaciones. Y como yo te digo, las personas que tienen dolor, más dolor relacionado con la glicación, que son el 60, el 80% de las personas, más que por el desgaste como tal, son las que más se ven beneficiados. ¿No? Yo aplaudo cuando me viene un paciente con neuropatía, porque yo digo, este va a ser. Con tendinitis, con tendinosis, yo digo, este va a ser. Y soy un poquito receloso con la gente con artritis, artrosis, que se mejora, pero ya es otro mecanismo de acción del dolor. ¿Sí ves? Acuérdate que esto no es un antiinflamatorio. No es un, va que todo trabaja por ese mecanismo, que sí tiene un efecto antiinflamatorio, pero hay enfermedades inflamatorias muy fuertes, como la artritis reumatoidea, las enfermedades autoinmunes, que posiblemente, pues sí se ven beneficiados, porque obviamente no voy a decir que no, pero la acción no va a ser mucho más, no va a ser como más potente, ¿sí ves? ¿Mm? Eso es como mi Excelente. experiencia. De pronto algunas personas, como yo digo, medicina 2 y 2 no son 4. Hay gente que dice, doctor, yo con artritis sí me mejoré y enseguida. Bueno, puede ser, porque es que también nosotros estamos, yo realmente llegué a la conclusión de que la medicina está hecha bajo muchos supuestos. Uno clasifica a los pacientes, pero cada paciente es diferente. ¿Sí ves? Nosotros no podemos clasificar a todos los pacientes con artritis como lo mismo. Y eso es lo que hace la medicina alopática ahorita. Le pone un diagnóstico y todos los mete ahí, y todos le da el mismo tratamiento. No, cada paciente es diferente. Hay pacientes que tienen un componente autoinmune muy marcado, obviamente, pero hay pacientes que tienen varias cosas superpuestas, tienen glicación, tienen autoinmunidad, tienen acidosis, tienen destrucción, tienen un montón de cosas. Entonces, entre más florido sea el cuadro y más puede que o se alivie mucho o realmente pues no se alivie porque solamente le quitamos un mecanismo al dolor y otro se puede exacerbar. Pero en términos generales el producto no hace daño, no es el que le va a aumentar el dolor. Es por lo que te digo, de pronto uno de los mecanismos del dolor se quitó, pero mantiene el otro. ¿Mm? Excelente. Bueno, doctor, valoramos tu tiempo. Sabemos que ya se nos ha pasado un poquito el tiempo. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Así que quisiera que cada una de las personas que están por aquí en el chat le envíen corazoncitos, cohetitos, aplausos al doctor y que Dios siga bendiciendo este ser humano para que pueda seguir